yo decía hace rato, bueno, gen no es destino, aunque pueda ser, por ejemplo, ¿no? Hay personas que pueden decir, pues es que en mi familia hay demencia de Alzheimer, pues casi casi yo siento que me va a dar, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Podemos hacer cosas, tener conductas de prevención que pueden disminuir la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Por ejemplo, la alimentación, estar cognitivamente activo, el ejercicio, es como la receta para múltiples enfermedades. Bienvenidas y bienvenidos al Laboratorio de Psicología, un podcast de conversación sobre el laberinto de la experiencia humana, la mente, el comportamiento y sus contextos. Soy Juan Martín Flores y cada episodio dialogo con especialistas de distintas disciplinas para mirar estos temas más allá de las explicaciones fáciles. No buscamos respuestas definitivas, buscamos pensar con más cuidado y hacer mejores preguntas. Con esto en mente, continuemos. El día de hoy estamos con la doctora Alejandra Evelyn. Doctora, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy muy contenta, muy emocionada por participar aquí. Yo me encuentro muy contento, muy emocionado y muy agradecido. La verdad de que te estés tomando el tiempo de dar un poquito de tu conocimiento. Sé que vamos a hablar sobre una muy pequeña parte de toda tu investigación, pero sé que esa parte va a ser muy beneficiosa en cuanto a información. Perfecto, adelante. Muy bien, pues empecemos. Primero platícanos quién es Alejandra. Bueno, yo soy una académica de Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me Muy buena formé universidad, por si preguntan, es muy buena universidad. definitivamente. Estoy contigo. Realicé mi licenciatura en Facultad de Psicología y terminando inicié mi doctorado y posteriormente hice una estancia postdoctoral. En todo este tiempo, uno de mis intereses ha sido la cognición humana. ¿Qué es lo que nos hace ser lo listos que somos? Pero en todo ese ámbito, pues ha estado también la inquietud de entender qué es eso de la genética. Y aunque conozco algunas cosas, pues hay muchísimo que todos los días se descubre en este campo, ¿no? Y bueno, pues en realidad me interesa el comportamiento humano, la cognición, pero también otras cosas como las adicciones, ¿no? Ha sido parte del interés en mi formación académica. ¿Y hubo algún momento en tu profesión, no sé, una lectura, un experimento que te haya hecho pensar, esto es lo que quiero estudiar? Sí, desde que estaba en segundo semestre, bueno, a lo largo de la carrera, siempre en todas las materias yo escuchaba, la genética y el ambiente son muy importantes. En todas las materias, eso nos decían. En los textos ahí viene. Pero yo no entendía qué era eso de los genes, ¿no? Y entonces me puse a leer un poco más y me encantó. Después tomé un curso en Facultad de Medicina con el doctor Oscar Prospero y amé la genética. Y desde ahí como que mi interés fue de, a ver, ¿cómo los genes pueden impactar la conducta? Y pues justo empecé a trabajar sobre la genética de la conducta, particularmente de la función cognitiva, y pues ya más recientemente em, inicié una colaboración con otros tres investigadores, dos de Juriquilla y uno que está en Australia, la doctora Ale Medina, el doctor Sarael Alcáuter y Miguel Rentería, que juntos iniciamos un consorcio, empezando con un proyecto sobre el estudio de gemelos para evaluar, pues,
muchas características en los mexicanos. Porque, bueno, pues es sabido que la genética cambia en función de la ancestría que tenemos. Entonces hay personas que tienen una ancestría, por ejemplo, las personas caucásicas tienen una ancestría un tanto diferente a la que nosotros tenemos. Nuestra composición genética, pues, incluye información genética de los nativos americanos, también la mezcla genética de los españoles, europeos, y también tenemos una mezcla genética donde incluimos información de ancestría africana y de ancestría asiática. Entonces, somos un compuesto, una mezcla genética muy interesante. Y también el ambiente que tenemos alrededor, pues también definitivamente tiene un impacto, ¿no? En quiénes somos como mexicanos. Entonces, bueno, pues nuestro interés es estudiar a través de la colección de datos de personas que pertenecen a nacimientos múltiples, cómo la información en la que ellos concuerdan y en la que no, nos ayuda a entender diferentes rasgos, ¿no? Entonces, básicamente ese ha sido el paseo que he tenido alrededor de la genética. Por algunos años, por varios años, en mi laboratorio, donde hacemos investigación de la función cognitiva, pues justo lo que evaluamos era particularmente cómo variaciones puntuales de un gen se asociaban con la función cognitiva, ¿no? En qué tan eficientes éramos o somos en atención y memoria. Básicamente ese ha sido el paseo en relación a la genética. Un paseo algo, no es de un ratito, no es una montaña rusa, es más una buena vuelta al mundo, ¿no? Definitivamente. Y de alguna manera, pues por mucho tiempo tuvimos mucha dificultad, digo, mis estudiantes de laboratorio, ahora muchos de ellos doctores, y yo en hacer que esta propuesta de cómo las variaciones genéticas puntuales nos hablaban de perdón, de la función cognitiva. Entonces era un poquito complicado convencer a pues, los editores de revistas para que publicaran nuestros trabajos. Al final logramos publicar, ¿no? Pero ciertamente pues también ha habido un avance vertiginoso en torno a la genética y pues también debo decir, es una ciencia muy cara. Y el tipo de estudios que hacemos aquí en el laboratorio, pues es muy artesanal, ¿no? Exploramos por cada persona, nos tomaba hasta 5 horas, ¿no? De trabajo con cada persona. Entonces, pues lo que demandaban algunas revistas, que bueno, pues se entiende bien, ¿verdad? Era replicar estudios, pero además muestras de arriba de 500 personas. Entonces, con mucho trabajo, nosotros alcanzábamos 200 y pues era casi imposible lograr hacer una muestra nueva en poco tiempo, ¿no? Si hiciéramos preguntas muy sencillas de sí, ¿no? Pues bueno, tal vez sería otra aproximación, pero no decidí continuar. Entonces ya me incorporé a este campo del estudio de gemelos. He escuchado mucho que en genética se trabaja con gemelos, pero ¿por qué? Ah, es una maravillosa pregunta. El estudio de gemelos, que bueno, valga el comercial, para las personas que son parte de nacimientos múltiples, pues bueno, busquen Twins MX, que es nuestra página para que se registren. ¿Por qué estudiar a las personas que son gemelos? Bueno, el interés no es por los gemelos per se, sino más bien por la información que nos dicen en función de qué tan parecidos son el par de gemelos. Básicamente podemos hablar que existen dos tipos de gemelos. Los gemelos monocigotos y los gemelos dicigotos o fraternos. Los monocigotos u homocigotos son aquellos que son producto de la fertilización de un espermatozoide a un óvulo.
Y entonces, conforme empieza la replicación celular, hay un momento en que ese cigoto se divide, por razones que todavía no son muy claras, se divide y entonces de ahí van creciendo dos individuos. Pero ¿cuál es la característica de estos individuos? Que el 100% de su carga genómica es idéntica. Las variaciones genéticas que hayan entre esas dos personas son cero, ¿sí? Son iguales. El 100% de su carga genómica es idéntica. ¿Qué más tienen en común? Pues que van compartiendo el mismo ambiente. Desde la estancia in útero, luego nacen, van creciendo y todo ese ambiente también es compartido, ¿no? Entonces podemos decir que comparten 100% de su carga genómica y 100% de su ambiente. Ahora, a ellos los contrastamos con otro tipo de gemelos que nos regala Madre Naturaleza, que son los gemelos dicigotos. Estos gemelos dicigotos son productos de la fertilización de dos óvulos, cada uno por un espermatozoide distinto. Y eso lo que hace es que la carga genómica no es exactamente idéntica, no es 100% idéntica, sino es el parecido genético que tienen dos hermanos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de este modelo? Que comparten 50% de su carga genómica, el parecido genético es 50%, pero comparten el mismo ambiente. Entonces, esto nos ayuda a contrastar, por ejemplo, algún rasgo que nos interese. Si nosotros comparamos la huella dactilar de un gemelo homocigoto con su otro gemelo homocigoto, si cuantificamos y vemos el parecido, va a ser 100% idéntico. Si lo hacemos con los gemelos dicigotos, pues va a ser 100% idéntico. Entonces, ahí ambiente y gen de alguna manera hacen que sean iguales. Pero vamos a suponer, si yo tengo a una persona que padece esquizofrenia, tengo a un gemelo monocigoto que tiene esquizofrenia, yo voy a ver si su otro hermano también, ¿sí? Pero eso no lo hago nada más en un par, sino que lo hago, por ejemplo, en 100 pares y veo la concordancia, qué tanto concuerdan los gemelos monocigotos en compartir que cuando uno tiene ese rasgo, otro también, ¿sí? Y lo mismo hago con los gemelos dicigotos. Y Ahí una vez tengo que, ajá, sí, solo un pequeño paréntesis. Entonces, los gemelos monocigotos serían lo que popularmente conocemos como gemelos sí, y los dicigotos son como cuates. cuates son los Ok. cuates. Y también otra característica que es importante, los gemelos monocigotos siempre tienen el mismo sexo, mientras que los dicigotos pueden ser del mismo sexo o pueden ser de sexo distinto. Ah, ok. Ya ves que luego hay cuate y cuata, ¿no? Así les dicen. Cuando solo dicen gemelos idénticos es niña, niño, niño, niña, porque si es 100% igual su genética, entonces pues no puede cambiar el sexo. Ok, ok. Exactamente, por eso es, los homocigotos siempre son del mismo sexo. Ok, perdón, continúe. Cuando hacemos lo mismo de concordancia con los gemelos dicigotos o fraternos, vemos de esos 100 pares en cuánto hubo concordancia en que los dos gemelos dicigotos presentaran esquizofrenia. Y entonces yo después contrasto la frecuencia de qué porcentaje concordó en monocigotos y cuánto en dicigotos. Cuando las frecuencias son muy disímiles, estadísticamente lo probamos, pues podemos atribuir que ese rasgo tiene una contribución genética alta. Pero cuando las concordancias son similares entre monocigotos y dicigotos, entonces podemos asumir que hay un componente ambiental.
más que genético. Pero cuando hablamos de rasgos, voy a decir psicológicos, estamos hablando de que son rasgos que dependen de múltiples factores, tanto múltiples factores genéticos como múltiples factores ambientales. Entonces, la mayoría de los rasgos que abordamos voy a decir, en psicología, tienen alrededor de entre un 40 a un 60% de contribución genética y ambiental, ¿no? Vamos a decir 50-50. Entonces, difícilmente podemos encontrar al gen de la esquizofrenia, al gen del Alzheimer, al gen de las adicciones. No existe eso. Son múltiples genes que están participando para contribuir en la expresión de un rasgo. Un rasgo básicamente es una característica. ¿Sale? Me parece sumamente interesante y también siento que es sumamente difícil porque habría que encontrar, no es como una población que, voy a traer a 100 personas, no, es buscar en el territorio nacional o donde esté el laboratorio y preguntarles, oye, ¿cómo naciste? También se me ocurre que no se hacen en hermanos, por ejemplo, el mayor y el menor, no sé, con 1 o 2 años de diferencia, porque el contexto, aunque son los mismos padres, pero su contexto fue muy diferente, ¿no? Digo, igual con el contexto de los cuates, pero por lo menos es la misma, el mismo tiempo, el mismo periodo, ¿no? Exactamente, la misma experiencia de los papás. No es lo mismo que la experiencia que tienen los papás con el primogénito, perdón, que con el segundo, tercer, cuarto hijo, ¿no? La aprehensión de los papás cambia mucho. Entonces, ciertamente, el punto fundamental es que en los gemelos monocigotos y cigotos, el supuesto es que comparten el mismo ambiente. Y lo que está cambiando, o sea, lo que nos hace la diferencia para compararlos, es la carga genética. 50% para los dicigotos o fraternos, 100% para los monocigotos. Entonces, por eso decíamos, ¿no? Si hay una frecuencia muy dispar entre los gemelos monocigotos versus los dicigotos, entonces atribuimos a que ese rasgo tiene una alta influencia genética. Ahora, este es un modelo, ¿verdad? Y por eso decía hace un rato, bueno, a los gemelos, que les estamos sumamente agradecidos, son un modelo que nos permite estudiar como un primer atisbo, ¿no? De cómo los rasgos están influenciados por la genética. Pero no es que nos interese per se estudiar a los gemelos, sino más bien que a través de evaluarlos, ellos nos ayudan a entender a todos los demás, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este punto que yo hablaba de la esquizofrenia, bueno, ¿para qué nos puede servir saber que hay una influencia genética? Bueno, porque si, por ejemplo, yo tengo a mi hermano o hermana que tiene esquizofrenia, pues entonces yo puedo ver la probabilidad de que yo, mis papás o mis hijos, mis primos, tengan vulnerabilidad para padecer esquizofrenia, ¿sí? Si tengo un hermano gemelo que tiene, sería una hermana gemela, que tiene esquizofrenia, la probabilidad de que yo desarrolle esquizofrenia es altísima porque hay un componente genético muy importante, ¿sí? Pero si hay un rasgo que no depende de genes o que no depende tanto de genes, entonces que lo presente mi hermano gemelo, monocigoto, pues no importa tanto. No necesariamente yo lo voy a tener, ¿sí? Entonces, de alguna manera nos ayuda un tanto a predecir la presencia de rasgos, ¿no? Por eso es importante estudiarlos para saber la contribución genética que puede tener algún rasgo en las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, para eso es importante estudiar los gemelos. Hay otros modelos, como por ejemplo el estudio de familias biológicas versus familias adoptivas, donde se puede igual contrastar, ¿no? Por ejemplo, hay estudios muy
clásicos en el área de la inteligencia, donde pues se contrasta la inteligencia de papás e hijos biológicos y adoptivos y se compara, ¿no? Y entonces una de las cosas que se ha observado es que la inteligencia tiene una alta contribución genética y conforme va pasando la edad, la contribución genética aumenta. Entonces, bueno, pues esto resulta muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que se ha visto de los trabajos con gemelos y familias biológicas y en adopción. Algo que también se me ocurre es en el capítulo anterior, grabé con la doctora Claudia Junot y hablábamos sobre los rasgos del apetito, es decir, este rasgo sobre sentir saciedad y ser influenciado por los estímulos externos. Entonces, algo que siento que podría o que si traslado en cuanto a la genética es si estos rasgos son genéticos, entonces se puede usar para prevenir. Es decir, yo sé que los tengo, entonces voy a generar un tipo de herramientas para mi familia para que en caso de que si ellos tienen este mismo esta misma sensibilidad o poca sensibilidad a la saciedad, entonces ya con las estrategias que estoy realizando, con eso puede que prevenga, pero las consecuencias en específico, no necesariamente que tenga o no ese rasgo. Es algo, Exacto. es un ejemplo que se me ocurre. Sí, por ejemplo, si lo trasladamos a adicciones que va un poquito también con estos rasgos que dices de, bueno, entiendo, consumo de alimentos, ahí es como mucho más, bueno, no sé, es que iba a decir mucho más profundo, pero con respecto a qué, entonces lo parafraseo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de adicciones, sabemos que hay múltiples genes que están impactando en la conducta adictiva. Sabemos que hay múltiples receptores en el cerebro, múltiples sistemas neuroquímicos que hacen que las neuronas se comuniquen. Y tenemos claro que existen sistemas, por ejemplo, el sistema de motivación recompensa, confiere cierta vulnerabilidad a las personas para desarrollar adicción, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay cambios en la forma en que están hechos los receptores o qué tanto neurotransmisor produzca, por ejemplo, o qué tantos receptores tenga, de tal manera que esa persona va a desarrollar adicción teniendo como su principal factor de vulnerabilidad que destape su primera botella de alcohol, ¿sí? Pero mientras no lo haga, la probabilidad de que desarrolle adicción, pues es baja, ¿sí? Sabemos que la frecuencia y la intensidad para el desarrollo de una conducta adictiva es súper importante. Y también la edad de inicio de consumo. Entonces, bueno, ahorita que tú comentabas de estas estrategias, bueno, si yo sé que en mi familia hay vulnerabilidad porque en el árbol genealógico hay personas que han tenido ese rasgo, voy a decir, obesidad, pues entonces yo voy a tratar de cuidar a mis hijos, ¿no? Para que no vayan a desarrollar obesidad mórbida, por ejemplo. ¿Cómo? Bueno, pues cuidando qué les doy, ¿verdad? Si les doy alimentos altamente reforzantes, como dulces, bueno, pues ahí la probabilidad de que desarrollen, pues es alta, ¿verdad? Y ahí es donde metemos al ambiente como un factor súper importante. Normalmente, bueno, yo lo que puedo apreciar con mis hijos es que en muchas de las fiestas o siempre que queremos reforzar a un niño, pues le damos un dulce, un chocolate. Las fiestas son puro dulce, ¿no? Las bolsitas de dulces, las piñatas dulces. Y creo que eso es algo que a una edad tan temprana, pues definitivamente va a tener un impacto en su cerebro, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante traer de vuelta, ¿verdad? Que los genes y el ambiente están interactuando todo el tiempo. Y como dice Eric Kandel, que fue premio Nobel de Medicina en el año 2000 por describir los mecanismos del aprendizaje en la plisia, pues lo que él dice es que los genes están al servicio del medio ambiente.
Los genes se van a encargar de hacer más o menos en función de qué demande el ambiente. Entonces, tal vez ahorita sería muy pertinente definir qué es un gen y para qué sirve un gen. Entonces, ¿sí? Sí, sí, Vamos sí, para allá. adelante, adelante. Antes de definirlo, creo que no sé si hay este miedo o esta confusión o ambas, que a veces no entendemos qué es la genética y cómo la genética afecta la conducta, pero también a veces creemos que tener una predisposición genética ya es que no podemos salir de ahí. Entonces, Exactamente. pues sí, podemos empezar primero Sí. desmenuzando estos conceptos para entender lo demás. Me encanta porque, bueno, sí, luego cuando alguien dice, no, es que es genético, así como que, híjole, ya Ya no, no hay ya nada que hacer. nada que hacer. Y no, Ujú. todo lo contrario. Bueno, en la mayoría de los casos, debo decir, algo que he aprendido a lo largo de mi formación académica es que gen no es necesariamente destino, ¿sí? Pero vamos a, por el principio, ¿qué es un gen? Un gen es la mínima porción de DNA o ADN, ácido desoxirribonucleico, es una molécula que está en el núcleo de nuestras células. Voy a decir nuevamente la definición de gen. Es la mínima porción de DNA que codifica para una proteína. ¿Qué quiere decir eso? El DNA es una molécula que todos tenemos en nuestras células, ¿sí? Y esa molécula contiene información que se transmite entre generaciones, de generación en generación, que se encarga de almacenar información y que la puede replicar, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el ADN. Dentro del ADN existen los genes. En el humano se ha calculado que hay alrededor de 19,000 y algo de genes. Y esos genes codifican para proteínas. ¿Qué es codificar? Que la secuencia que hay en esa porción de ADN es la instrucción para formar una proteína, para que la célula haga una proteína. Eso es codificar. Ahora, ¿qué es una proteína? Una proteína es una macromolécula, que es una de las tres macromoléculas básicas para que un organismo funcione. Esta macromolécula es, bueno, recuerdo, las tres macromoléculas esenciales son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Las proteínas se definen como cadenas de aminoácidos, que son unas moléculas que son 20 en la naturaleza, 20 aminoácidos. Son moléculas en buena parte formadas por átomos de nitrógeno. Estas moléculas, al formar cadenitas, cadenas de aminoácidos, se encargan de formar proteínas y estas proteínas las podemos dividir básicamente en dos grandes grupos. Las proteínas que son estructurales y las que son funcionales. Las estructurales son aquellas que le dan estructura al organismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al colágeno, que es la que se encarga de que nuestras uñas, el cabello, la piel, pues tengan cierta forma, ¿verdad? Las proteínas del hueso, por ejemplo, son las que nos dan estructura, las de los músculos, ¿sí? La de organelos, la de la propia célula para que mantenga su forma. Esas son proteínas estructurales, dan estructura. Y tenemos otras proteínas que son funcionales. Esas proteínas, como su nombre lo dice, hacen que las cosas sucedan en el organismo. La mayoría de las proteínas funcionales son enzimas, son hormonas, ¿sí? Que ayudan a que ocurran otros procesos, ¿sí? Por ejemplo, a transformar una molécula a otra. Como De la eso se... insulina, ¿no? La insulina nos ayuda a, cuando comemos, por ejemplo, si estamos comiendo mucho azúcar, entonces la insulina, que es esta molécula, hace que vuelva Sí, a regularse en nuestro sistema.
Claro, que la glucosa pueda ingresar a las células y entonces esa glucosa sea funcional para las células, ¿no? Modificando a energía esta glucosa para que la célula la pueda, usar. Perfecto, sí, la insulina es un buen ejemplo o cualquier enzima, ¿no? Cualquier enzima que va a transformar. Entonces, de ahí que sean tan importantes los genes, porque son los que tienen la instrucción, el código, la receta para que se puedan hacer las proteínas que necesita el cuerpo. Entonces, ¿quién le va a decir que se necesita algo? Medio ambiente, ¿sí? Ese es mi típico ejemplo. Si yo estoy aprendiendo algo, normalmente, ¿qué hago? Pues repetir la información. Si yo estoy aprendiendo las tablas de multiplicar, ahí no hay de otra. Tengo que repetir. Si estoy aprendiendo a tocar un instrumento, tengo que repetir. Si tengo que aprender nuevos conceptos, los tengo que repetir, parafrasear, explicar, pero al final los estoy repitiendo. El mejor amigo de la memoria, la mejor amiga de la memoria es la repetición. Entonces, ¿qué significa eso a nivel neurobiológico? Que hay neuronas que se están comunicando reiteradamente y esta estimulación reiterada va estimulando una neurona a otra y esa otra neurona y forman un circuito que va a llegar un momento en que se va a requerir que se hagan más receptores para que ocurra la neurotransmisión, más receptores, que se formen nuevas sinapsis para almacenar eso que estoy aprendiendo, ¿sí? Y volverme hábil en eso que ya aprendí. Le permitimos al cerebro modificarse para almacenar la información. Entonces, todos los días somos personas diferentes porque aprendimos algo el día anterior y hubo cambios en nuestro cerebro que para poder tener esos cambios se requirió activar genes para que esos genes pudieran modificar a ese cerebro y consolidar la información, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de los genes y el medio ambiente, cómo va a ir modificando, al final, bueno, en mi ejemplo, al cerebro, producto de la estimulación de genes. Entonces, el gen, puedo decir, va a estar activo hasta que alguien de medio ambiente llame a que se activen los mecanismos para que esa célula dé la instrucción de formar una nueva proteína. ¿Sí? Se me ocurre otro ejemplo en la vida cotidiana que es el músculo. Entonces, Ajá, el músculo exacto. para crecer necesita el ambiente, es decir, que consuma proteínas, que se alimente bien, que haga ejercicio, porque si no hay como, bueno, lo vamos a hacer súper reduccionista, pero si no hay estas, y tomar agua. Entonces, pero si no hay estas, el músculo, pues ahí está el gen para hacer el músculo, pero el músculo, pero ese gen no se activa hasta que suceda algo externo, ¿no? ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, al momento de hacer ejercicio, si nosotros estamos estimule y estimule y estimule al mismo músculo, lo que vamos a provocar es que el músculo se rompa. Y para que vuelva a formar ese músculo, se van a integrar nuevas fibras musculares y eso hace que el volumen del músculo crezca, ¿sí? Pero ¿quién le dijo al músculo que ve que crecer? Pues los genes, ¿verdad? O sea, medio ambiente con la estimulación de hacer ejercicio de fuerza activó a los genes que forman al músculo y gracias al consumo de aminoácidos por la dieta, a la buena alimentación, al descanso, eso va a provocar que esos cambios se mantengan a mediano, largo plazo, ¿sí? Esa es una manera de estimular a los genes, pero prácticamente todo el tiempo está pasando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el sistema olfativo, en el sistema gustativo, receptores que nos permiten detectar los aromas o los sabores, pero esos receptores van cambiándose entre 30 y 60 días. Entonces, entre 30 y 60 días, pues somos diferentes, ¿verdad? Porque
ya no tenemos los mismos receptores, se van recambiando para ejecutar la misma función, ¿verdad? Y así podríamos poner el ejemplo con otras partes de nuestro cuerpo. Pero bueno, creo que el punto importante es ver la importancia de los genes en nuestra vida. Si nosotros nos encargamos de cuidar nuestro medio ambiente, entonces vamos a activar a los genes que nos permitan realizar nuestros procesos fisiológicos. Ahora, yo decía hace rato, bueno, gen no es destino, aunque pueda ser, por ejemplo, ¿no? Hay personas que pueden decir, pues es que en mi familia hay demencia de Alzheimer, pues casi casi yo siento que me va a dar, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Podemos hacer cosas, tener conductas de prevención que pueden disminuir la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Por ejemplo, la alimentación, estar cognitivamente activo, el ejercicio, es como la receta para múltiples enfermedades. Entonces, aunque, por ejemplo, en México, ¿no? Que somos un país donde hay una gran frecuencia de diabetes tipo 2, pues mucho se decía, pues que es genético, ¿no? Pero ahorita ya sabemos que, bueno, sí, hay muchos genes que están involucrados, pero es muy importante el ambiente, ¿no? Nuestra actividad física, nuestro tipo de alimentación, son cruciales. Aunque yo tenga en línea materna y línea paterna, papá, mamá, abuelos, tíos, que tengan diabetes, bueno, ahorita en mi ejemplo exageré, ¿verdad? Si yo cuido mi alimentación, si cuido mi ejercicio, puede ser que a mí no me dé diabetes, aunque tenga los genes para padecer diabetes, ¿sí? Por eso decía, gen no necesariamente es destino. Tenemos algunas características ambientales, es decir, que nosotros podemos cuidar y hacer, que nos pueden prevenir de enfermedades o trastornos, aunque tengan un componente genético, porque en realidad todas las enfermedades tienen componentes genéticos. En una de mis clases que doy, genética de la conducta, me gusta ponerles mucho este ejemplo a mis alumnos, ¿no? Tengo una gráfica muy bonita que muestra, a ver, la contribución relativa en el eje de las Ys, de las ordenadas, la contribución relativa del ambiente y del gen. Y entonces, más bien del gen y del ambiente. Y como primera eh, variante está hemofilia. Sabemos que la hemofilia es altamente genética, pero tiene una ¿Qué es la contribución hemofilia? pequeñita. Hemofilia es una enfermedad en que las personas no pueden cicatrizar y entonces, bueno, las personas pueden morir por desangrarse, ¿no? Entonces, hay una pequeña contribución ambiental a esta enfermedad. Pero si nos vamos al otro extremo de la gráfica, tenemos la muerte por accidentes vehiculares o de armas de fuego. Y entonces vemos que la contribución genética es bajita y la contribución ambiental es alta. Y ahí siempre me gusta preguntarle a mis alumnos, ¿pero por qué morir por un accidente vehicular es genético? Tiene una contribución genética. Ahora, ¿por qué podría ser que morir por accidente vehicular o por arma de fuego tenga un componente genético? Y ahí podríamos pensar, pues en la personalidad. Una persona que tiene una personalidad más asociada a búsqueda de novedad, a búsqueda de riesgo, a impulsividad, pues tiene mayor probabilidad de tener un accidente automovilístico porque a lo mejor no frena cuando está la señal de alto o porque pues le encanta la velocidad
y pues bueno, luego los vehículos no podemos dominarlos bien, etcétera. O porque justo si alguien viene y me empieza a pelear, pues yo rápidamente me engancho y pues no sé con quién estoy discutiendo y qué tal que trae un arma y, ¿ok? Entonces aquí vemos que sí, la genética influye, ¿verdad? Y si no hemos adiestrado bien a nuestro cerebro para manejar a nuestra impulsividad, pues entonces ahí podemos correr ese tipo de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente todo está influenciado por genéticas de ambiente. ¿Y por qué crees que a algunos medios de comunicación les guste decir, el gen de la adicción, el gen, se ha encontrado el gen de la inteligencia, eh, el gen de la agresión? ¿O Ujú. a qué crees que se deba este Bueno, reduccionismo? yo creo que no podría saberlo a ciencia cierta porque no sé exactamente cómo piensan las personas que hacen estas publicaciones, pero creo que es una reducción que no está bien entendida, ¿no? No podemos hablar de un gen de la adicción o un gen de la inteligencia. Y que además también sería muy arriesgado, ¿no? Ahorita que lo estamos platicando, sería muy arriesgado que Madre Naturaleza haya conferido solamente a un gen la relevancia de ser inteligente, ¿no? O la relevancia de desarrollar a una adicción. Entonces, no funciona así. Más bien es múltiples genes están involucrados en rasgos, ¿no? Y hay múltiples genes que participan en varios rasgos, ¿no? Por ejemplo, eso nos puede ayudar a entender por qué hay cierta comorbilidad, por ejemplo, con uso de sustancias y trastorno por déficit de atención, por ejemplo, porque hay variantes genéticas que están presentes en ambos rasgos, ¿sí? Y no son exactamente las mismas variantes genéticas, o sea, además de esta que estoy diciendo, hay múltiples variantes que pueden estar asociados solo a TDA. TDA es trastorno por déficit de atención e hiperactividad y uso de sustancias, ¿no? Otras variantes genéticas van a estar asociadas solo con uso de sustancias. Pero en realidad vamos a ver que múltiples rasgos eh, comparten variantes genéticas, ¿no? Entonces, como decía, tenemos alrededor de poco menos de 20.000 genes que codifican para proteínas. 20.000 genes para controlar la función de todo nuestro cuerpo. Tenemos más de 200 tipos diferentes de células y tenemos la misma carga genética para todos, para todas esas células. Ahora, hay mecanismos que llamamos mecanismos epigenéticos que van a silenciar algunos genes para que se expresen otros, ¿sí? Y eso es lo que hace la diferenciación celular. Pero también esta epigenética va a contar para otros rasgos, ¿sí? Por ejemplo, Epigenética siendo el estudio del cambio de los genes por el ambiente. la epigenética, sí, Sí, ok. exacto. La epigenética es una ciencia relativamente nueva a comparación de la genética, que básicamente ha descrito cómo el ambiente, factores ambientales, contribuyen a que algunos genes se expresen o algunos genes se silencien, ¿sí? Hay estudios que han mostrado que uno de los receptores que se encarga de detectar la molécula de estrés como el cortisol para apagar la respuesta de estrés. Entonces, ese es el mecanismo, ¿verdad? Se activa la respuesta de estrés y para apagarla hay un receptor que se llama receptor a glucocorticoides, que cuando el cortisol, que es como una de las puntas del proceso de estrés, cuando activa estos receptores,
la activación de estos receptores va a hacer que se acabe ese desencadenamiento de la respuesta de estrés. Pero se ha encontrado que hay factores epigenéticos, factores ambientales, que van a modificar la expresión del receptor a glucocorticoides. ¿Cómo qué? Como el cuidado materno. Estudios en ratitas han mostrado que nada más que la mamá ratita acicale a su cría, mucho versus menos, suficiente para provocarle cambios en su cerebro. Y Acicale entre ellos, siendo como la caricia, los sí, sí, lengüetazos y sí, ese tipo de cosas. Ok. exactamente, ese sería el acicalamiento. Y se ha encontrado que el receptor a glucocorticoides está asociado a cuántas veces mamá estuvo ahí lamiendo y cuidando a su ratita, ¿no? A su cría. Entonces, bueno, algo que vamos a decir que podría no ser tan relevante, o sí, bueno, pues sí provoca cambios que se preservan en la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, ese es un campo fascinante que bueno, estamos viendo que tiene efectos incluso varias generaciones después, ¿no? Hasta aquí hemos visto como varios ejemplos de la forma de pensamiento sobre cómo tomamos en cuenta lo que sucede, el ambiente, nosotros, ¿no? Pero me gustaría también pasar a un tema un poquito más moralmente cargado, que son las adicciones. En cuanto a las adicciones, ¿qué pasa en un cerebro de una persona que desarrolla una adicción? Como dice uno de mis mentores, el doctor Oscar Prospero, nadie consume una sustancia de abuso para volverse adicto, ¿verdad? Normalmente cuando alguien consume una sustancia de abuso, pues normalmente es en la adolescencia y es para tener una experiencia, ¿no? Para saber a qué sabe, cómo se siente. Sin embargo, pues bueno, también es importante, hablando de esta variabilidad genética, pues no todos los sistemas están iguales. Y entonces va a haber algunos sistemas que pueden estar más vulnerables que otros. Entonces podríamos hablar de que hay una cierta vulnerabilidad genética en algunas personas y no en todas. Eso de alguna manera podría ayudarnos a entender por qué, aunque todos o la mayoría de las personas consumimos o tabaco o alcohol, no necesariamente, por ejemplo, voy a hablar del alcohol, no necesariamente nos volvemos alcohólicos, ¿verdad? Y con alcohólico estoy refiriéndome a una persona que ha desarrollado un trastorno por uso de alcohol. Entonces, en la clínica, a través del DSM-5, el Manual Diagnóstico Estadístico de Salud Mental, se han descrito características para poder detectar que una persona ha desarrollado un trastorno por uso de sustancias. Entonces, entre esos signos, pues podemos detectar que hay un desarrollo de tolerancia, es decir, que las personas requieren consumir más de esa sustancia para tener los efectos que inicialmente tenía. Hay dificultad para resistirse a consumir a la sustancia. Hay una alteración en la funcionalidad en todos los ámbitos de la persona, a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel social, ¿no? Que va a preferir hacer todo lo que sea necesario para consumir la sustancia sin importar las consecuencias desagradables que pueda tener con la familia, con el trabajo y en general su funcionamiento social, ¿no? Entonces, básicamente, a eso nos referimos con un trastorno por uso de sustancias. También puede haber compulsividad, ¿verdad? Si yo digo, bueno, pues voy a la fiesta y nada más me tomo 3 cervezas. Y cuando estoy ahí, pues bueno, otra, y no hay manera en que yo pueda resistirme a consumir más, ¿no? Y al rato, en vez de tomarme 3 cervezas que había programado, pues me acabé 3 six packs, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde vemos estos rasgos de impulsividad, compulsividad y esta vulnerabilidad
para el consumo de sustancias. Entonces, bueno, es otra cosa que es importante señalar es que cuando hablamos de un trastorno por uso de sustancias, de una persona que ha generado o ha desarrollado una adicción, pues estamos hablando de una persona con una enfermedad. El trastorno por uso de sustancias es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad crónica y es una enfermedad que requiere pues cuidado a lo largo de la vida. O sea, no es algo que se cure, no es algo que se quite, pero sí es algo que se puede controlar. Hay vulnerabilidad genética, ¿sí? Hay múltiples estudios que han detectado algunos genes que son diferentes en algunas personas. Hay estudios que han mostrado, por ejemplo, sabemos que la adicción corre en familias. ¿Cómo lo sabemos? Porque pues hay papá, abuelo, tíos, tías, etcétera, que han consumido sustancias, ¿no? Entonces no es nada más una generación, sino que son dos o tres, donde ya tenemos esta alteración, ¿no? O este trastorno. ¿Qué pasa con una siguiente generación? Que bueno, esa tercera, cuarta generación el número de receptores que tiene en su sistema de motivación-recompensa está diferente al de la mayoría de las personas. Entonces, digamos que esa persona va a tener una vulnerabilidad si prueba una sustancia de abuso. Hay múltiples estudios que han mostrado que puede ser a nivel de un tipo de receptor, de otro sistema de receptor, que algunas personas hacen poquitos receptores, ¿no? Tal vez voy a explicarlo un poquito más ampliamente. ¿A qué me refiero con esto de sistema de motivación-recompensa? De que tenemos un sistema que Madre Naturaleza nos puso no para drogarnos, sino para poder llevar a cabo conductas que nos mantengan con vida, ¿sí? Comer es una conducta reforzante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que como me gusta y eso va a aumentar la probabilidad que yo vuelva a comer. Y bueno, pues si yo no he comido, la probabilidad de que cualquier cosa que yo me coma me va a saber delicioso, pues aumenta, ¿verdad? Porque mi sistema está en un estado motivacional con una valencia negativa. O hasta podríamos comer algo que normalmente no comemos, pero el hambre hace que tomemos esa decisión, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? El hambre es canija y más el que se le aguanta, ¿no? Entonces, eso, cuando estamos en este estado motivacional de mucha hambre, de mucha desesperación, lo que sea nos va a saber muy bien, ¿verdad? Va a ser altamente reforzante. Como también dice mi maestro, la mejor salsa es el hambre, ¿no? Para que cualquier cosa no sepa bien, pues el hambre es lo que va a hacer que nos guste. Entonces, Madre Naturaleza se ha encargado de tener un sistema en nuestro cerebro que cada vez que nosotros consumimos algo que nos permite aumentar la probabilidad de sobrevivencia, pues se va a activar, ¿sí? Pero ese sistema reforzante, a ver, nada más voy a poner otro ejemplo para que se entienda bien a qué se refiere esto de reforzamiento, ¿no? Tenemos, ya dije, el hambre, cuando tenemos sed, hacer ejercicio, a lo mejor al principio no nos gusta, pero una vez que hemos terminado, nos sentimos muy bien. ¿Sí? Y eso aumenta la probabilidad de que volvamos a repetir la conducta. Entonces, cualquier cosa que aumente la probabilidad de que repitamos la conducta, eso es reforzante, ¿sí? Es un estímulo reforzante. Convivir con los amigos. A lo mejor llevamos ya un tiempo que no los hemos visto y cuando los vemos, al final de la convivencia nos sentimos muy contentos, muy reforzados y eso aumenta la probabilidad de que los volvamos a buscar, ¿sí? Leer un libro también es reforzante. Ir al cine es reforzante, ¿sí? Entonces, todo aquello que aumente la probabilidad de que repitamos la conducta es reforzante. Ahora, las sustancias de abuso se han encargado de capturar a este sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando comemos o cuando tenemos actividad sexual o cuando leemos un buen libro?
vamos a tener liberación en este sistema de motivación-recompensa de un neurotransmisor muy famoso, que es la dopamina. Esta dopamina va a activar a un núcleo que llamamos núcleo accumbens. Y este núcleo accumbens es el que detecta que algo es reforzante. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo una conducta que es reforzante, se libera dopamina. Este sistema es capturado, es usado por el uso de sustancias. Normalmente, consumir alguna sustancia va a promover la liberación de dopamina del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens entonces va a suponer que eso estuvo rico y entonces va a volver a consumir. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad, que se siente muy con poco confort, no se siente cómodo, le preocupan muchas cosas, pues aprendió que fumando se le baja su estado de ansiedad. Entonces, ahí también hay un mecanismo de aprendizaje, ¿verdad? Me siento mal, consumo cigarro, me siento mejor. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo? Que el cigarro me hace sentir bien. Cada vez que yo me sienta mal, consumo cigarro, ¿sí? Es un fenómeno de aprendizaje. Ahora, también estructuralmente voy a decir, también hay cambios en el cerebro, pero antes de ir hasta allá, voy a retomar. Cuando consumimos una sustancia de abuso, hay una liberación de dopamina sobre el núcleo accumbens, pero lo más impactante es que las sustancias de abuso aumentan la liberación de dopamina muchísimo más que, por ejemplo, comer, ¿sí? Que cualquier reforzador primario, es decir, cualquier reforzador que nos permite mantener la vida. Entonces, hay algunas sustancias que son más adictivas y está relacionado con qué tanto provoca la liberación de dopamina. Entonces, si la liberación de dopamina es rápida y es alta, pues entonces esa droga tiene mayor probabilidad de ser adictiva, ¿sí? Por ejemplo, la cocaína. Hay otras drogas que tienen menor probabilidad de adicción, como los hongos alucinógenos, por ejemplo, ¿sí? Pero en particular, todas las sustancias de abuso liberan dopamina. Y ese es así como el primer gancho, ¿verdad? Entonces, las sustancias de abuso se encargan de activar a este sistema de motivación y recompensa. Y bueno, pues hay liberación de muchas moléculas que van a promover que no solamente se quiera a esa sustancia, sino que también, no solamente que se quiera porque me gusta, sino que se quiera tener esa experiencia. Como digo, hay múltiples sistemas neuroquímicos participando y generando cambios. El poder adictivo de las sustancias pues va cambiando en función de qué tanto provoca la liberación de dopamina. Pero también es importante, como hace rato mencionaba, la frecuencia con la que una persona se expone a la sustancia y la intensidad. Hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que si tomamos a 100 personas y esas 100 personas diariamente usen, que usen alcohol, a los 30 días, solo el 10% de esas personas van a desarrollar un trastorno por uso de alcohol, ¿sí? El 10%. Si nos vamos con cocaína, igual, todos los días usando cocaína, 75% de esas 100 personas van a desarrollar trastorno por uso de cocaína, ¿sí? Cada sustancia es diferente y la frecuencia y la intensidad, pues tienen que ver, ¿verdad? No es lo mismo si yo consumo una botella de alcohol en un día a que si la tomo una vez en 3 meses, ¿no? No es lo mismo. La intensidad, la cantidad también impacta. Y cuando estamos hablando de adicciones, o sea, de que ya se volvió una adicción o que ya se volvió una enfermedad crónica, ¿cuál es esta línea que Excelente pregunta. separa la adicción, de yo la controlo, no, yo la puedo dejar cuando yo quiera?
Claro, claro. Ay, qué bueno que lo mencionas porque, pues ciertamente, y habrá personas en la audiencia que lo refieran. Y es importante decir que, al menos en la mayoría de los casos, la adicción no es un problema de echarle ganas o de yo lo controlo, O de falta de voluntad, ¿no? falta de Te voluntad. falta voluntad para dejar. Sí, sí, exacto. No es que con la voluntad se pueda quitar una adicción, porque como decía, la adicción es una enfermedad que ha adquirido el cerebro. ¿Por qué? Porque la repetición en la intensidad está modificando la manera en que se comunica el cerebro. Y estos cambios podrían ser reversibles en algunos casos, pero en general siempre queda el riesgo de la recaída, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hubo ahí cambios producto de aprendizaje que vulneran a la persona. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo, bueno, no sé por qué me pongo yo de ejemplo, pero vamos a poner una persona Sí, yo. A que, mí me puedes poner de ejemplo, está bien. ok, si una persona consume alcohol, siempre con sus amigos, ¿no? Cuando van a jugar billar o cuando alguna actividad, vamos a poner en mi ejemplo particular, que se van a jugar billar. Y entonces, como lo hace con frecuencia, se la pasa bien, hay como muchos estímulos reforzantes, ¿no? La música, los amigos y el alcohol, por decir al menos esos tres, pues eso va a aumentar la probabilidad de que como me sentí muy bien, pues quiero volverlo a hacer. Y entonces lo repito cada viernes y luego pues ya no nada más los viernes, sino también los sábados, y no nada más los sábados, sino también los domingos, y no nada más los domingos, empiezo desde el miércoles, jueves, y entonces ya empiezo a descuidar otras actividades. Y entonces, cuando paso por un tratamiento psicoterapéutico, por ejemplo, ¿por qué puede haber una recaída? Si yo vuelvo a ver a mis amigos, si yo vuelvo a pasar por ese lugar, si alguien huele como olía cuando yo consumí alcohol, pues eso va a activar a las redes neuronales que han almacenado esa información. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues me va a dar ansiedad porque todo eso me recuerda a cómo se sentía y voy a pasar por algo que, bueno, en inglés le llaman craving, en español le llamamos lúdame, que es esta ansiedad y desesperación por querer consumir la sustancia. Y ahí uno podría decir, ay, pues tu voluntad te debe ayudar, ¿no? No necesariamente. Esta desesperación es tan potente que puede ir la persona y pues consumir alcohol. Ya a lo mejor no con los amigos, ya no en el lugar, pero la sensación de, ay, se me quita la ansiedad. Claro que la persona no es consciente así como yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Sino de que, ay, ya no me siento mal. Entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor no me voy a tomar nada más una cerveza, sino me voy a echar 5 o 10, que fue como me quedé antes del tratamiento, ¿sí? Entonces, ahí es donde hablamos de que los cambios cerebrales que ocurrieron por el aprendizaje asociado al consumo de la sustancia, pues ahí queda. Si una persona dejó de fumar, fumaba 3 cajetillas en un día, pasa por tratamiento, ha mejorado, ha disminuido su consumo, pero o lo deja, puede haber activación por este lúdame y volver a empezar a consumir a partir de las 3 cajetillas que se quedan. No va a empezar con un cigarro y poco a poquito, no. Empieza con las 3 cajetillas, ¿sí me explico? Porque hay un cambio en el cerebro que además estos cambios han sido activados por medio ambiente, ¿sí? ¿En quién? En los genes. Los genes se han encargado por la activación del consumo
las neuronas se comunican y forman nuevos circuitos, pero para mantenerse se requiere que los genes formen proteína, ¿no? Al final llegamos ahí, a los genes. Cuando uno inicia el consumo de una sustancia, inicialmente hay una alta activación del sistema de motivación-recompensa, área tegmental ventral, hacia núcleo accumbens y otras estructuras. Ahorita nada más estoy hablando muy gruesamente. Pero también tenemos otro sistema que le llamamos sistema de defensa, el sistema cerebral de defensa. Este sistema involucra a varias estructuras, entre ellas otra famoso que es la amígdala, que es un conjunto de núcleos que se van a encargar de supervisar que todo lo que llega a nosotros nos mantiene a salvo o no. Y si no nos mantiene a salvo, pues va a empezar a activar una respuesta de estrés para mantenernos con vida, ¿sí? Y la amígdala se comunica con otras estructuras que se han asociado con la ansiedad, con la anticipación de peligro, como el núcleo cama de la estrella terminalis, ¿no? Entonces, son circuitos, ¿no? Que están ahí activos. Entonces, cuando inicia uno el consumo de una sustancia, primero, detectamos esa sustancia como algo que nos produce mucho placer y eso aumenta la probabilidad de que la volvamos a consumir. Pero, ¿qué está pasando paralelamente con el sistema de defensa? Bueno, pues está en principio poco activo. Pero normalmente, ¿qué es lo que nos puede llevar a hacer algo que nos gusta? Si pensamos, por ejemplo, en comer, ¿qué es lo que nos va a llevar a comer? Pues una sensación displacentera, ¿no? Tenemos hambre. Hay personas que, por ejemplo, para cubrir ansiedad, pues comen para quitarse esa ansiedad, ¿no? Algo rico, algo, un pastel de Algo chocolate, con azúcar. un pan con mucha cajeta, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es lo que me puede llevar a consumir a mí una sustancia? Pues que a lo mejor no me siento muy bien. O a lo mejor quiero ser aceptado por mis pares, ¿no? Entonces, bueno, pues ese malestar de sentirme incómodo, pues lo voy a asociar con que, pues cuando tengo el alcohol, cuando tengo el tabaco, cuando tengo cannabis, pues me hace sentir mejor, más relajado, menos tenso, pues más feliz, ¿no? ¿Qué motivó la conducta de consumir? Probablemente que el sistema de defensa estaba más activo, ¿sí? Sentirme mal habla de que el sistema de defensa está por ahí activo. Cuando yo realizo una conducta que es reforzante, pues entonces empiezo a apagar al sistema de defensa. Pero ¿qué pasa? Si yo repito y repito y repito la conducta que me hace sentir bien, empiezo a generar tolerancia. ¿Por qué? Porque mis receptores que entienden, mis receptores cerebrales que detectan, por ejemplo, la liberación de dopamina, todas las drogas van a activar a un sistema neuroquímico, pues cada uno diferente, ¿verdad? El alcohol, por ejemplo, activa el sistema GABAérgico, sistema glutamatérgico, además del sistema dopaminérgico. Cada droga, pues va a activar y va a provocar algo en estos sistemas. Cuando yo consumo la sustancia, voy a provocar cambios en, por ejemplo, la cantidad de receptores que hay. Por ejemplo, que haya menos receptores GABAérgicos porque yo estoy consumiendo más alcohol. ¿Qué entiende mi cerebro? Mi cerebro no entiende de, esta es una molécula exógena, no está fuera de ti, sino que más bien detecta, hay mucho GABA, mucho neurotransmisor GABA, que es un inhibidor del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué va a hacer mi cerebro? Pues vamos a producir menos receptores, porque hay mucho, ¿sí? Y esos cambios pues entonces, ¿qué van a provocar? La próxima vez que yo consuma alcohol, pues voy a necesitar más para activar a mis receptores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El sistema de motivación-recompensa que va aumentando, ¿no? Cada vez que consumo, pues va aumentando la liberación de dopamina y demás.
pues conforme yo repito la conducta, disminuye su activación y el sistema de defensa es el que empieza a activarse más. Y entonces va a pasar que cuando yo no consumo alcohol en momentos que sí lo hacía, pues empiezo a presentar síndrome de abstinencia, ¿sí? ¿Qué empiezo a sentir? Palpitaciones, sudoración, dolor de cabeza, empiezo a respirar más rápido, Algo que he notado en otras personas es mal humor. irritabilidad en Ajá. general. ¿Por qué? Porque todas estas sensaciones que acabo de describir son producto de la activación del sistema de defensa, ¿sí? Entonces disminuye el sistema de motivación-recompensa, el que me hace sentir placer, y va aumentando la activación del sistema que me hace sentir displacer, ¿sí? ¿Qué hago para callar a este sistema? Pues consumo más. Y entonces, ¿qué pasa después con las personas que ahora no pueden funcionar si no usan la sustancia de abuso? ¿Sí? Y por Y en- funcionar nos referimos no solamente a hacer sus actividades diarias, sino también siento que ahora que estamos hablando del ambiente, es si yo iba a una reunión, ay, a mí sí me gusta ponerme de ejemplo, si yo iba a una reunión de amigos y eso yo lo tenía pensado a que era tomar alcohol, entonces ahora si voy a una reunión y no hay esta, o es un diferente ambiente con otros amigos y no hay este consumo de alcohol, no me voy a sentir a gusto o voy a andar de malas o no sé, ese tipo de cosas. Ya las relaciones, si yo aprendí o tengo esta relación de que estar en una reunión es alcohol, entonces si estoy en una reunión y no hay alcohol, ahí voy a tener un conflicto mayor, ¿no? pero puede ser que te sientas mal porque ya puedes presentar lúdame, ¿sí? El craving que hablábamos hace rato. Porque hay señales. Tu cerebro, o sea, tú no vas a decir, es que estoy en una fiesta y no hay alcohol. No, tú vas a empezarte a sentirte mal porque tu cerebro detecta las asociaciones que previamente hizo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa conforme se va desarrollando la adicción? El sistema de motivación recompensa baja y va aumentando el sistema de defensa. Y entonces la persona se siente mal y entonces consume la sustancia no para sentirse bien como antes, sino para dejar de sentirse mal. Y eso es lo que perpetúa el ciclo de la adicción. Y para llegar a este punto, pues ya hubo cambios cerebrales importantes, ¿no? En estos sistemas. O sea, aquí podemos hablar de que hay redes, varias redes que están primero que ese es el modelo de una doctora mexicana, directora del Instituto Nacional de Drogas en Estados Unidos, junto con el doctor George Koob, que hablan de, hay un circuito asociado a la intoxicación, otro circuito asociado a síndrome de abstinencia, al retiro de la sustancia, y otra red que se encarga de esta ansiedad desmedida por consumir la droga, ¿no? Entonces, estos tres sistemas pues han cambiado conforme la persona va aumentando o va frecuentemente consumiendo la droga, ¿no? Y eso es lo que desarrolla el proceso de adicción. Por eso decía hace rato al principio que padecer un trastorno por uso de sustancias no significa que, más bien, no es algo que se pueda curar, sino que se puede controlar. Pero es posible que en algún momento de la vida pueda haber una recaída por todos estos cambios cerebrales, estas asociaciones que el cerebro ha hecho, ¿no? De aprendizaje. Y hay algunas personas que son más vulnerables que otras, que probablemente su sistema de defensa esté más hiperfuncional, esté más hiperactivo.
Y eso lo vulnera a que, pues ya detecté que el alcohol me calma, ya detecté que el tabaco me calma. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues a consumirlo. ¿Por qué? Porque no me gusta sentirme mal. Pero también la psicoterapia puede ayudar mucho. Bueno, con todo esto me doy cuenta de que uno es muy difícil uno mismo darse cuenta de este tipo de adicción, ¿no? Las adicciones no es un tema de voluntad y que es una enfermedad, porque también hay un estigma, ¿no? Hacia a las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias o que despectivamente luego se les dice adictos, drogadictos, ¿no? Entonces pensar que una persona que ha o sufre o padece un trastorno por uso de sustancias, pues es una persona que en realidad tiene una enfermedad, ¿no? Un trastorno de control de impulsos y que como enfermedad se puede tratar, ¿no? Y esa es la gran ventaja y la diferencia. Porque si hablamos de una persona adicta, pues nada más la estigmatizamos. Y si hablamos de una enfermedad, podemos tratarla. Excelente forma de cerrar este bloque sobre adicciones. Y antes de terminar, ¿hay algo más que te gustaría agregar? Pues en realidad creo que no. A mí me interesaba mucho que quedara claro que, bueno, qué es un gen, por qué es importante, la epigenética, ¿no? Y que gen no necesariamente es destino. Como que esos conceptos me importaban mucho. Yo sé que tu campo es muy, muy amplio, tus líneas de investigación también, pero ¿qué crees que sea algunas preguntas que sigan abiertas desde lo que has visto? En términos de adicción, En términos, en términos de adicción. pues creo que hay mucho por saber. Mira, yo creo que toda la investigación de alguna manera nos lleva a entender cómo funciona, cómo pasan ciertas cosas para poder intervenir, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, muchos investigadores nos dedicamos a cómo funciona, qué pasa si hago A o B, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Mejora, no mejora? Y mucha de voy a decir, tal vez ilusión, porque muchas veces lo que hacemos no necesariamente así lo describimos y de inmediatamente ya lo podemos aplicar a la clínica. No funciona así, sino más bien es, luego usamos modelos animales, no humanos, antes de llegar al humano, ¿no? Hay cosas que no puedes trabajar con humanos y que es una minúscula contribución, una minúscula, no estoy minimizando el trabajo de nadie para nada, sino lo que quiero decir es que es un bloque que ayuda a entender todo, ¿no? Pero si no entendemos ese bloque, pues no podemos entender lo demás. Y así es como va avanzando la ciencia. Entonces, ¿qué nos falta por entender? Yo creo que muchas cosas. A nivel genético, hay, por ejemplo, muchos estudios de asociación de genoma amplio en poblaciones donde pues participan hasta millones de personas. Y ahí pues se han descrito que hay miles de variantes genéticas, pero esas miles de variantes genéticas, hay genes que ni siquiera sabemos para qué sirven. Y hay otras variantes que están en sitios que no sabemos para qué son. Entonces hay mucha información que no sabemos y después de detectar qué es, pues falta integrar, ¿no? Y luego ver cómo el ambiente impacta eso, ¿no? Entonces creo que, y bueno, también es una realidad, ¿no? Conforme avanza la vida, pues también van pasando otras circunstancias, ¿no? Como ahorita lo que estamos viviendo, que a todos nos tiene en estrés fuerte, ¿no? De qué va a pasar, porque además son cosas que no podemos controlar. Entonces, eso va a tener un impacto, ¿no? A lo mejor hay personas que pueden hacer uso de sustancias para mitigar su ansiedad y es un disparador. La pandemia fue un disparador, ¿no? De reconocer
la salud mental, su importancia y que tenemos que cuidar muchas cosas alrededor de la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente para los investigadores, pues esto tiene, quiero decir, todas estas condiciones nos llevan a querer investigar y aprender y entender lo que ocurre, ¿no? En función de algún fenómeno. Entonces, bueno, pues creo que sería difícil decir una cosa que no sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos y que nos falta integrar para entender y llevar a la clínica. Hay cosas que ya se saben, ¿verdad? Algunos tratamientos farmacológicos que pueden ayudar, tipos de terapia o situaciones que podemos prevenir, como por ejemplo el cuidado en la infancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita toda esta situación de guerra vulnera a muchas niñas y niños, ¿no? Y eso pues va a traer sus consecuencias más adelante. Y para terminar, ¿alguna reflexión o pregunta que crees que valga la pena como audiencia hacernos sobre la genética, la epigenética o las adicciones, sobre todo lo que hablamos? Como audiencia, yo creo que el conocimiento siempre va a ser una ventaja, una oportunidad. Porque ahorita ya espero que con todo lo que hemos platicado, ahorita las personas puedan reconocerse, ¿no? De, esto me gusta. Ahorita me estoy sintiendo incómodo, incómoda, me estoy sintiendo mal. Y, me siento ansiosa y fui a buscar el pastel. Ok, ok. Y creo que el conocimiento siempre va a ser una ventaja que hay que atesorar, porque no nada más es observarnos, sino poder observar a los demás, ¿no? Poder apoyar, poder ser más empático, ser más compasivo. Y eso definitivamente puede beneficiar la convivencia diaria. No sé si contesto. Perfecto. Doctora Alejandra, la verdad es que esta conversación y que hayas aceptado esta invitación, uno, estoy muy agradecido y dos, la verdad es que siento que complementa mucho el corazón de este podcast, que es no necesariamente tener la respuesta correcta, sino tener un panorama diferente o hasta hacernos mejores preguntas. Entonces, Totalmente. Me ha encantado la experiencia y ha sido retante, pero en el mejor de los sentidos, porque es tratar de explicar todo de una forma que sea entendible para todo el mundo. Y si lo logré, eso es mi reforzador, ¿eh? Porque yo como académica, como te decía hace rato, ¿no? Me siento muy privilegiada de tener el trabajo que tengo, de hacer lo que hago. De verdad que me siento muy agradecida por eso. Y me parece que mi obligación, cuando menos, es regresarle a la sociedad lo que ha invertido en educarme, en pagar mi salario, ¿no? Entonces, pues lo mínimo que puedo hacer es retribuir a través de lo que yo he aprendido para que esto se expanda a que las personas conozcan. fue un honor para mí que aceptaras esta invitación y, Muchas y gracias. muchas gracias.